Buenos días, estamos nuevamente domingo, empezando una semana con el Señor, y lo mejor que podemos hacerlo es empezarla con la palabra de Dios. Y hoy día vamos a entrar en la segunda parte de nuestra serie Actualización Profética, y dijimos en la primera parte que con respecto a los acontecimientos, sucesos y eventos de los últimos días, debemos de guardarnos de dos cosas. En primer lugar, no alarmarnos o turbarnos, y en segundo lugar, no dejarnos engañar. Como ya hemos dicho anteriormente, el propósito de esta serie es traer paz a sus vidas, suministrarles la verdad de Dios. Y estas dos cosas, la paz y la verdad de Dios, son la solución frente a la turbación y al error que nos rodean. Así que la mejor forma de combatir el error es la presentación positiva de la verdad. Y por eso la palabra de Dios nos dice que no seamos vencidos de lo malo, sino que venzamos con el bien el mal. ¿A qué me refiero? Es decir, no dejemos que la turbación y el error nos venzan. Más bien, tengamos victoria, triunfo sobre el mal a través de la verdad, a través del bien de la verdad y de la paz de Dios. Varias veces he dicho que el estudio de la palabra de Dios produce en nosotros fuertes convicciones, y eso es lo que trae seguridad y confianza a nuestras vidas. Miren, y hoy día lo que voy a hacer es, voy a colocar algunos puntos sobre las IES con respecto a algunas cosas sueltas que la gente está hablando por allí. Es importante que nosotros conozcamos la verdad acerca de ellas. Y la semana pasada aclaré que las cosas que están pasando actualmente en el mundo no son los dolores de parto mencionados por Jesús en Mateo 24:8, sino que son contracciones tipo Braxton Hicks, lo cual expliqué la semana pasada. Pero tú podrías decir, bueno, Pastor Víctor, está bien, no hay que alarmarse, aún no estamos en ese tiempo, pero ¿qué va a hacer de nosotros cuando sí lleguen los verdaderos dolores de parto? ¿Qué vamos a hacer nosotros cuando pasemos por la gran tribulación? O sea, hay gente que cree eso. Y miren, cuando nosotros interpretemos profecía, es importante que nos hagamos la siguiente pregunta. ¿A quién le fue dada dicha profecía? Porque Dios ha dividido el mundo en tres categorías o tres grupos de personas. Primera de Corintios, el capítulo 10, en el versículo 32, el apóstol Pablo escribió diciendo: no sean tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Y aquí vemos cómo el apóstol Pablo hace una lista de las tres clases de personas que Dios ve o reconoce en la tierra. Por ejemplo, si tú naciste judío, perteneces a ese grupo de personas con las cuales Dios ha tratado y seguirá tratando en la tierra. Hay profecías que pertenecen a los judíos y a la nación de Israel que todavía no se han cumplido. Y estas profecías no deben confundirse con las profecías que sí fueron dadas a la iglesia. Y una cosa que quiero aclarar acá, que también la gente está hablando, es que la iglesia no ha tomado el lugar de Israel. Y algunas personas leen en Gálatas y dicen y afirman que la iglesia es el Israel espiritual. No, la iglesia no es el Israel espiritual. Hay algunos que han caído en el error llamado la teología del reemplazo. En esta enseñanza afirman que Dios desechó a su pueblo Israel y que ahora la iglesia ha reemplazado por completo a la nación de Israel. Y eso es falso, porque en la Biblia aprendimos que Israel y la iglesia son dos entidades completamente separadas a través de las cuales Dios ha obrado y obra en la tierra. La iglesia tiene su propio grupo distintivo de profecías dadas a ella. Y también Dios trata con la iglesia de una forma especial. Pero eso no significa que Dios haya abandonado a Israel. O sea, Dios está restaurándolos de una manera muy especial. Y ellos se encuentran dentro de un proceso de restauración conforme a las promesas de Dios. Y podemos leer acerca de eso en Romanos el capítulo 11. Ahora, si tú no formas parte de la iglesia y tampoco eres judío, entonces la Biblia dice que tú eres un gentil no nacido de nuevo. Pero si tú eres un judío o un gentil, pero naces de nuevo por aceptar a Jesucristo, entonces inmediatamente ya no perteneces a ninguno de esos dos grupos, ahora formas parte del tercer grupo, que es la iglesia. Así que, de acuerdo con esa división, estos son los tres grupos de personas que Dios ve o reconoce. Y estos son los tres grupos con los cuales Dios trata. Y hemos dicho de que Dios no mezcla esos tres grupos diferentes de personas, ni los trata de la misma manera. Tenemos que aprender algo. Y mucho de lo que voy a decir tiene que ver con el sentido común. Miren, en un salón de clases, cuando un maestro castiga a todo el salón por la travesura de un solo alumno, eso no es justo.
Y esto va a terminar frustrando a los alumnos que son obedientes, que son fieles. Y esa no es una buena forma de disciplinar. Y vamos a ver nosotros en la palabra de Dios que Dios no cree en castigar al inocente junto con el culpable. Nosotros podemos ver en la historia y cómo en la palabra de Dios aprendemos principios eternos y se sientan precedentes. Y cuando Dios estaba a punto de traer un juicio sobre Sodoma y Gomorra, Abraham intercedió por ellos y dijo algo muy importante. Y para eso vamos a ir a Génesis, el capítulo 18, los versículos 23 al 25. Es importante que cuando una persona entra en un pacto con Dios, y Dios ya había hecho un pacto con Abraham en Génesis capítulo 15, la persona gana acceso a interceder por los perdidos, a interceder por los impíos. Pero aquí en este pasaje, Génesis 18, del 23 al 25, leemos lo siguiente. Se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. Y miren esta pregunta: ¿el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo? Así que el patriarca Abraham, él mismo reconoció que tratar por igual a justos y pecadores no era correcto. Y por supuesto, Dios no lo iba a hacer y no lo hizo. Y nunca lo ha hecho ni tampoco lo hará. Pero acá hay un principio que tenemos que aprender. Dios nunca pone juntos en juicio al justo con el impío. Cuando Dios trata con el justo, trata con él sobre una base diferente. Lo hace de una manera diferente. Nuestro pecado ya fue puesto sobre Cristo en la cruz. El juicio de Dios ya cayó sobre él. Y si el justo peca, Dios va a tratar con él, pero de una manera completamente diferente. Tenemos que entender que Dios es el juez justo de toda la tierra. Por ejemplo, si tú tienes 3 hijos y uno de los 3 hace algo malo, tú no vas a disciplinar con la vara de corrección a los 3. ¿Por qué? Porque no sería justo. Porque los otros 2 son totalmente inocentes. Entonces, cuando la gente lee, por ejemplo, el libro de Apocalipsis, donde hay ayes pronunciados, comienzan a leer sobre las copas de ira de Dios, o comienzan a leer acerca de la ira venidera, o la ira del Cordero, y encima leen acerca de la ira del dragón, o que de repente las aguas del mar se convierten en sangre, y todo eso terminan asustándose. Pero no debemos asustarnos, porque esas cosas no fueron escritas para nosotros. Como dije, tenemos que saber separar los diferentes grupos de profecías y saber a qué grupos de personas fueron dirigidas. Así que esas advertencias, que aunque se encuentran allí, no fueron dirigidas a la iglesia. Y está bien que nosotros estudiemos, que sepamos lo que va a ocurrir, porque es importante en la línea de tiempo de Dios, pero al mismo tiempo debemos saber que ninguna de esas plagas, ninguno de esos juicios va a caer sobre nosotros. Así que cuando leamos una profecía, debemos preguntarnos: ¿para quién fue escrita? ¿A quién fue dirigida? ¿A qué audiencia? ¿Quiénes son los destinatarios? ¿Fue eso escrito para mí como parte de la iglesia? ¿Eso tiene que ver conmigo? ¿Eso fue escrito a la iglesia? ¿O fue escrito a los judíos o a los gentiles? ¿Y en qué época? Porque hay muchas profecías que no se aplican en lo absoluto a la iglesia. No tiene ningún sentido aplicarlas a la iglesia. Y un ejemplo de esto son los capítulos 24 y 25 del Evangelio de Mateo. Allí Jesús no está tocando eventos que son parte de la era de la iglesia, sino más bien está tocando asuntos posteriores que tienen que ver exclusivamente con Israel y las naciones gentiles en los últimos días. Y aquí está incluida la gran tribulación, aquí se incluye la parábola de las 10 vírgenes. O sea, todo eso fue dirigido a Israel para que supiesen lo que pasaría con la nación en aquellos días. Y en esos días, en Mateo 24, se les dice que huyan al desierto. Pero se refiere específicamente a los que en aquellos días estén en Judea, no en Lima, no en Nueva York, no en Buenos Aires. ¿Significa esto que nosotros como iglesia debemos comprar algún tipo de propiedad, algún terreno fuera de Lima para huir allí del anticristo y construir algún refugio antinuclear o búnker? No, nosotros no esperamos al anticristo, nosotros esperamos a Cristo. Ahora, hay gente que por malinterpretar la escritura han hecho esto y otras cosas semejantes. ¿Qué es lo que han hecho? ¿Cuál es el error que han cometido? Han tomado escrituras que fueron dirigidas a los judíos para un tiempo en el futuro y las han aplicado a la iglesia de hoy. Y el resultado de todo esto ha sido desastroso porque la gente se turba y se alarma. Hay mucha gente que está turbando y alarmando a los creyentes.
Y eso es triste. Hace algunos años atrás, hace unos 11 años, asistí a una conferencia y escuché a un predicador leer en Mateo 25 la parábola de las 10 vírgenes, y él enseñó que la mitad de la iglesia se quedaría en la tierra después del rapto. O sea, esa clase de errores turba y alarma a la iglesia. Así que es necesario que entendamos bien las reglas de interpretación antes de poder interpretar la profecía bíblica con precisión, porque si no lo hacemos, terminaremos confundidos. Y Dios no es un Dios de confusión, Él es un Dios de paz, Él es un Dios de orden. Ahora, como les dije, hoy día voy a colocar los puntos sobre las IES y quiero explicar algo. Entendamos el propósito del periodo de 7 años, conocido en la Biblia como el periodo de la tribulación. El propósito de la tribulación es darle a la gente del mundo una última oportunidad para recibir a Cristo. Actualmente, en la línea de tiempo de Dios, y hemos hablado acerca de tener un poco de ubicaína espiritual, y durante este tiempo nos encontramos en lo que la Biblia llama la era de la iglesia. Y durante la era de la iglesia tenemos lo que los estudiosos de la Biblia llaman la dispensación de la gracia. Y la llaman así porque en este tiempo predicamos la salvación por gracia mediante la fe en Jesucristo. Y la dispensación de la gracia no termina cuando el rapto de la iglesia marque el final de la era de la iglesia. Porque durante la tribulación vamos a ver que va a haber tremendos avivamientos. Y esto lo vemos en el libro de Apocalipsis. En Apocalipsis leemos acerca de multitudes de personas siendo salvas, tanto de judíos como de gentiles. Así que la gracia de Dios se va a extender aún en aquellos días. Vamos a ver la gracia de Dios extendida en el periodo de la tribulación, que son 7 años que constituyen una transición entre la era de la iglesia y la era del reino, que la palabra de Dios también lo llama milenio. Así que la gran diferencia es que en esos días los tiempos van a ser muy difíciles, esos días van a ser muy malos. Los dolores de parto van a empezar y van a ocurrir cosas terribles en la tierra. Lo que hemos visto hasta ahora no se compara con lo que va a venir. Jesús habló de que en aquellos días va a haber una gran tribulación como nunca jamás la hubo antes en la tierra. Así que recibir a Cristo en los días del anticristo podría causar que te decapiten. Por eso es mejor recibir al Señor ahora, antes de que vengan las cosas que están profetizadas. Sin embargo, lo triste es que hay todavía mucha gente que no se decide. Es justamente en el periodo de la tribulación que se cumple la escritura de Mateo 24, que dice que el evangelio del reino será predicado en todo el mundo. O sea, hay algunas personas que piensan que nosotros como iglesia vamos a finalizar la era de la iglesia dando cumplimiento a esa profecía, pero esa profecía no se aplica a nosotros, no tiene que ver con el tiempo presente, tiene que ver con el tiempo futuro, que es el tiempo de la tribulación. Así que en esos 7 años, en el periodo de la tribulación, es que el evangelio del reino será predicado en todo el mundo, y luego, como Jesús dijo, vendrá el fin de esa era y se dará inicio a una nueva era. Hay una nueva era dorada que los judíos están esperando. Y la palabra de Dios llama a esta era el milenio, que ya se llama también la dispensación del gobierno o del reino de Dios. Entonces debemos recordar bien que el propósito del periodo conocido como periodo de la tribulación, o lo que se conoce en el libro de Daniel, en el capítulo 9, como la semana número 70 de Daniel, el propósito de ese periodo es ganar a todos aquellos que la iglesia no ganó en esta era. Así que por la misericordia de Dios, todos ellos que no se decidieron ahora tendrán una oportunidad más, pero solamente tendrán 7 años para tomar su decisión. Y si es que no toman la decisión ahora, sería mejor que la tomasen en los 3 primeros años y medio de la tribulación, antes que el anticristo se declare Dios y demande adoración y establezca ese gobierno global, mundial, que muchos están mencionando en la actualidad. Ahora, cuando estudiamos profecía, tenemos que tener mucho cuidado. No nos debemos enfocar en las cosas negativas, tales como el dragón, el anticristo, la bestia, el falso profeta, las plagas, los juicios, las copas de la ira de Dios. No, nuestra perspectiva debe estar basada en el argumento central de todo esto. Jesús viene pronto para establecer su reino en la tierra. Miren, frente a las cosas terribles que estamos viendo en la actualidad, frente a esta pandemia mundial,
la gente se está preguntando, ¿y en qué terminará a parar este mundo? Yo les digo en qué cosa va a terminar a parar este mundo. Bajo el control absoluto del Señor Jesucristo cuando establezca su reinado en justicia y paz verdaderas. Eso va a ser glorioso. Pero en el periodo de la tribulación, de lo cual habla Mateo 24, lo que en realidad ocurrirá en esos días es que Dios estará dándole una última oportunidad a la tierra. Ahora, las cosas terribles que vendrán en esos días van a colocar presión sobre la gente para que de una vez por todas tomen su decisión por Jesús. Y lo que vamos a ver es que millones de personas vendrán a Cristo. Muchos van a tomar su decisión por el Señor, pero triste es que muchos van a escoger al anticristo y van a escoger al diablo. Ahora, así como al principio de la era de la iglesia, el Espíritu Santo se derramó sobre toda carne, eso ocurrió en Pentecostés, ese derramamiento continuará durante el periodo de la tribulación también. Como ya hemos dicho, el periodo de la tribulación es que cientos de millones se vuelvan a Dios. Ahora, ya hemos visto cómo Dios divide la humanidad en esos tres grupos, judíos, gentiles y la iglesia, pero existe delante de Dios también otra clasificación de personas en este mundo. Esos tres tipos de personas se pueden clasificar como, en primer lugar, aquellos que han sido alcanzados por el Evangelio. En segundo lugar, los alcanzables, los que no han sido todavía alcanzados. Y en tercer lugar, los no alcanzables. Nosotros somos los que hemos sido alcanzados, hemos recibido a Cristo. Los alcanzables son aquellos que Dios sabe que van a recibir a Cristo, pero todavía no han sido alcanzados. Y hay millones y millones que aún no han recibido al Señor, pero la tercera clase de personas, que son los no alcanzables, o sea, son personas que de ninguna forma van a dejarse persuadir por el amor de Dios para someterse al señorío de Cristo. El apóstol Pablo ya dijo en 2 de Tesalonicenses capítulo 3 que no de todos es la fe. Entonces va a haber gente que va a escoger rechazar a Cristo y ya tomaron su decisión y nada los va a persuadir de hacer algo diferente. Entonces, aclaro, nosotros como iglesia ya fuimos alcanzados. Así que no hay necesidad de que la iglesia pase por la gran tribulación ni por los juicios que caerán en esos días. Y otra cosa que tenemos que aprender, y quiero añadir esto, es que los juicios de Dios siempre son selectivos. Porque ya hemos dicho que Dios nunca pone juntos en juicio al justo y al impío. Y voy a darles algunos ejemplos en el Antiguo Testamento de cómo los justos siempre fueron separados y siempre fueron protegidos. Por ejemplo, nosotros sabemos que el diluvio de Noé fue un juicio de Dios sobre la tierra. La Biblia dice en Génesis capítulo 6 que la maldad del hombre se había multiplicado sobre toda la tierra y toda carne, había corrompido su camino delante de Dios. Entonces vemos que aquí hubo un diluvio, pero la Biblia habla acerca de que Noé fue hallado justo en sus generaciones, Noé y su familia, todos ellos fueron preservados en un arca. Esa arca de salvación es un tipo de la salvación en Cristo. Entonces, cuando vemos esto, bajo este juicio divino, los justos fueron preservados. Otro capítulo en el libro de Génesis, que es el capítulo 18, 19, en esos capítulos vemos cómo en la destrucción de Sodoma y Gomorra, o sea, Lot, que la Biblia llama justo, Lot y su familia fueron librados. Ellos no perecieron con los impíos. Dios los sacó antes de que el fuego y azufre cayesen sobre estas ciudades. También vemos un tercer ejemplo en el libro de Éxodo, cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto. Y justo antes de que esto ocurriese, cayeron 10 plagas por causa de que el faraón decidió endurecer su corazón y no seguir el consejo de Dios. Él fue culpable de que 10 juicios, 10 plagas cayesen sobre el pueblo de Egipto, pero ninguna de esas plagas tocó a los hijos de Israel, porque los juicios de Dios son selectivos. Y vemos también que Jesús había anunciado la destrucción de la ciudad de Jerusalén y del templo precioso, y eso aconteció en el año 70 después de Cristo. Y la historia nos dice, y Flavio Josefo es un historiador que nos cuenta acerca de esto, cómo empezó el asedio de la ciudad de Jerusalén, y fue el emperador, o fue Vespasiano, que asedió la ciudad de Jerusalén. Pero justo en esos momentos el César en Roma había muerto, entonces Vespasiano tuvo que asumir el control del imperio. Entonces fue el general Tito el que continuó el asedio o el sitio de la ciudad de Jerusalén. Pero hubo un momento, hubo una brecha de tiempo
en que el asedio de la ciudad cesó. Y en ese momento, antes de que Tito procediera con la captura de Jerusalén y la destrucción del templo, un ángel se apareció a los cristianos que vivían allí en la ciudad y les recordó las palabras que Jesús había dicho acerca de que cuando vean la ciudad rodeada de ejércitos, huyan de la ciudad, huyan a los montes. Entonces, los cristianos que estaban viviendo en aquellos días en Jerusalén se acordaron de las palabras de Jesús y este ángel los sacó, así como el ángel sacó a Lot. Los ángeles sacaron a Lot y a su familia de Sodoma. Y vemos aquí que este ángel sacó a este grupo de personas creyentes de la iglesia de la ciudad de Jerusalén. Ellos fueron librados y luego vino una gran destrucción. Entonces vemos que los juicios de Dios son selectivos. Y hay otra cosa más que tenemos que entender y aclarar, porque hay gente que todavía está viviendo en temor. Y lo que quiero decirles es con toda claridad de que la ira de Dios no está sobre nosotros. Antes éramos hijos de desobediencia. Antes la Biblia nos llamaba hijos de ira, hijos de maldición. Pero ahora nosotros somos sus hijos. Él nos ama. Dios no está enojado contigo ni conmigo. Y Él nos está ayudando. Entonces, la ira de Dios no está sobre nosotros. Es más, los juicios que van a caer, porque la Biblia nos dice claramente en el libro de Romanos que la gente, porque persevera en hacer lo malo, está atesorando ira para el día de la revelación de la ira y del juicio de Dios, de la retribución de Dios. Pero no es nuestro caso. Nosotros ya hemos sido alcanzados, somos parte de la familia de Dios. Y vamos a ver un tremendo paralelo en el libro de Éxodo. Vemos que sí, la última plaga fue la destrucción o la muerte de los primogénitos en Egipto, tanto de los animales como de los hombres. Y la Biblia habla acerca de un ángel de la muerte, un ángel destructor. Y vemos también en la historia cómo la sangre de los corderos que fue sacrificada, que estaba en el dintel, en los postes de las puertas, en las casas de los hijos de Israel. Vemos que este ángel pasó por encima, no los tocó a ellos, era un juicio selectivo, pero hubo algo que ocurrió ahí porque la sangre era la evidencia de que ellos habían sido perdonados, hubo un sacrificio. Entonces, la sangre que Jesús derramó por nosotros, que fue presentada por Jesús como nuestro sumo sacerdote en el lugar santísimo cuando traspasó los cielos, entró al lugar santísimo y obtuvo para nosotros eterna redención. Esa sangre es la evidencia de que el precio por tu perdón y por mi perdón fue pagado. Tú y yo hemos sido absueltos, hemos sido librados, hemos sido soltados, hemos sido declarados completamente inocentes, somos perdonados. Así que Dios no está enojado con nosotros. Pero el paralelo que quería mostrarles aparece justamente lo que he mencionado en el libro de Éxodo con lo que dice Romanos 5, los versículos 9 y 10. El apóstol Pablo escribió esto y Romanos es un libro fuertemente doctrinal que nos habla acerca de la justificación por la fe que tenemos y la fe que tenemos en la sangre de Cristo. Romanos 5, del 9 al 10 dice, luego, siendo ya o estando ya justificados por su sangre o en su sangre, ¿cuánto más por Él seremos salvos de la ira? Y es cierto, hay una ira venidera que viene sobre este mundo que le ha dado la espalda al Señor Jesucristo. Han rechazado a aquel que desde el cielo ha extendido sus manos, como dice en el Antiguo Testamento. Todo el día extendí mis manos hacia un pueblo rebelde y contradictor. Pero a pesar de todo eso, Dios a nosotros nos ha librado por su sangre de la ira. Esa ira no viene sobre nosotros. Hay una ira venidera que viene contra aquellos que pasan por alto a Dios. Versículo 10 dice, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, ¿cuánto más? Y la respuesta es mucho más, ya reconciliados seremos salvos por su vida. Entonces, vemos acá que por la sangre de Jesús somos salvos de la ira venidera y somos salvos por su vida. No hay de qué preocuparse. Estamos en modo seguro, estamos protegidos, estamos en un pacto con Dios. Ahora, como en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra, vamos a seguir viendo más versículos que nos muestran a nosotros, y estoy probándoles con la palabra de Dios, que no debemos temer en lo absoluto de que esos juicios vayan a caer sobre nosotros, porque Dios no está airado con nosotros. En 1 Tesalonicenses, el capítulo 1, los versículos 9 y 10, el apóstol Pablo escribió a esta iglesia, pues ellos mismos cuentan de nosotros la buena recepción que tuvimos por parte de ustedes
¿Y cómo ustedes se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y para esperar de los cielos a su Hijo, a quien resucitó entre los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera? Esto es tremendo. Acá se nos enseña de que nosotros debemos estar sirviendo al Señor, pero al mismo tiempo esperando su venida, esperando que Él venga aquí a la tierra por nosotros. Y dice que Jesús nos libra de la ira venidera. Por eso vemos claramente que la iglesia va a ser arrebatada. O sea, ya hemos hablado acerca del tiempo actual de pandemia, que es simplemente una contracción tipo Braxton Hicks, y que es terrible. Esta pandemia mundial es terrible. Pero lo que viene más adelante es muchísimo peor. Y ya les vuelvo a repetir las palabras del Señor Jesucristo. Él habló acerca de una tribulación, una gran tribulación como nunca antes la tierra ha conocido en el pasado. Dios nos va a sacar. Nosotros no vamos a pasar por los juicios terribles que este mundo va a experimentar durante el periodo de la tribulación. El Señor nos libra de la ira venidera. Entonces acá se nos habla de nuestra asignación en este tiempo. Hay que servir a Jesús, pero hay que esperar que Él venga por nosotros, porque Él nos libra de la ira venidera. Él vendrá por nosotros y su venida es ciertísima. Así que no hay ningún objeto que nosotros como iglesia enfrentemos la ira del Cordero. Ni mucho menos vamos a ser el objeto de la ira del dragón, porque cuando la Biblia habla de la ira del dragón, esa ira está enfocada en la nación de Israel, y eso va a ocurrir cuando venga la gran tribulación. Así que estas cosas nada tienen que ver con nosotros. Les voy a dar otro pasaje. En Primera de Tesalonicenses, también, en el capítulo 5, en el versículo 9 leemos lo siguiente: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es cierto, vienen juicios terribles sobre la tierra. La Biblia nos habla acerca de sellos desatados o abiertos, se nos hablan de trompetas que van a sonar, y se nos habla de lo último que van a ser las 7 copas de la ira de Dios que van a ser derramadas sobre el reino del anticristo, que no tienen nada que ver con nosotros, que hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Nosotros somos sacados, somos librados. Así que el Señor Jesús es nuestro Salvador. Qué maravilloso saber, y esto nos consuela a nosotros como iglesia, de que Jesús vendrá antes que el anticristo se pueda manifestar. Así que los eventos descritos en Mateo 24 y entre los capítulos 6 y 19 de Apocalipsis son el cumplimiento de las profecías del libro de Daniel, y que atañen solamente a Israel y a las naciones gentiles en los últimos días, y nada tienen que ver con la era de la iglesia, no nos atañen a nosotros. Así que, hermanos, otra vez vuelvo a decirles en el nombre del Señor Jesucristo que no nos turbemos ni nos dejemos engañar. Y la mejor forma de no dejarse engañar es saber exactamente o con precisión las cosas que vendrán. Así que regresemos a hablar acerca de la línea de tiempo de Dios. En la línea de tiempo de Dios, el evento, suceso o acontecimiento mayor en el programa o calendario profético divino es el rapto. Después del rapto empezará la tribulación por 3 años y medio, y luego vendrá la gran tribulación por otros 3 años y medio. Luego viene la segunda venida del Señor y el establecimiento de su reino de 1000 años. Así que nosotros no debemos ignorar lo concerniente a la segunda venida de Cristo. Ahora, sigo colocando los puntos sobre las íes para darles a ustedes paz y tranquilidad. En la Biblia se nos muestran 2 actitudes completamente opuestas que los hombres tendrán en los últimos días con respecto a la venida del Señor. La primera actitud es la que el apóstol Pablo registró en 2 Timoteo 4, en el versículo 8. Esa es una de las epístolas que él escribió desde la prisión. Y se dice que esta fue la última epístola que Pablo escribió. Y en el último capítulo de dicho libro, 2 Timoteo 4, en el versículo 8, él ya sabe que acabó su carrera. Él ya sabe que cumplió con lo que Dios lo llamó a hacer. Y él afirma lo siguiente: por lo demás, me está reservada, me está apartada, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, el juez justo, en aquel día. O sea, ya Pablo está pensando en ese día, en el día del Señor, en el día en que él va a ser recompensado, que va a recibir galardones por haber sido fiel al Señor, por haber guardado la fe. Dice, y no solamente a mí,
sino también a todos los que han amado su venida o su aparición. Otra traducción dice a todos los que aman su venida. Entonces la primera actitud que encontramos en la Biblia con respecto a la venida del Señor y que van a tener los hombres en los últimos días es la actitud de amar su venida, su aparición. Ahora, la segunda actitud no es nada positiva, es terrible. Y esto aparece en 2 de Pedro, el capítulo 3, los versículos del 1 al 4. En 2 de Pedro encontramos una porción escatológica en el libro que tiene que ver justamente con los últimos días. 2 de Pedro 3, del 1 al 4, el apóstol Pedro nos dice lo siguiente: amados, esta es la segunda carta que les escribo. En estas dos cartas estimulo con exhortación su limpio entendimiento, para que recuerden las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador declarado por los apóstoles de ustedes. Primeramente, sepan que en los últimos días, y miren, y él está hablando de eventos, sucesos o acontecimientos del tiempo en el cual estamos viviendo. Primeramente sepan esto, que en los últimos días vendrán burladores con sus burlas, quienes procederán según sus bajas pasiones. Y miren cómo se describe acá su comportamiento. Dice, y ellos dirán, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde el día en que nuestros padres durmieron, todas las cosas siguen igual, así como desde el principio de la creación. Entonces, la actitud que el apóstol Pedro está describiendo, que va a caracterizar a algunos hombres durante los últimos días, es que ellos se van a burlar de la venida del Señor. Y lo peor de todo esto, hermanos, es que Pedro escribe esto dentro de un contexto en el cual justo acaba de terminar de mencionar a falsos profetas y a falsos maestros. Miren lo que él dice en el capítulo anterior. 2 de Pedro 2, los 3 primeros versículos. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones o su conducta indecente, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia o por rapacidad, como dice la traducción, harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Ahora miren ustedes la conexión entre el segundo y el tercer capítulo de 2 de Pedro. Es triste, hermanos, pero hay falsos profetas y falsos maestros en la actualidad que se están burlando de la venida del Señor. Se burlan del rapto. Niegan el rapto. Yo los he visto, yo los he oído. No saben lo que hacen. Negar la venida del Señor es negar al Señor que viene. Porque Él viene para tomar control del planeta y para colocar las cosas en orden. Y Jesús viene de todas maneras. Él viene de todas formas. Lo sepas o lo ignores. Ames su venida o te burles de ella. Jesús viene y no hay nadie quien pueda detenerlo. Pero es muy triste ver cómo hay gente que se ha desviado y que niega el rapto, niega la segunda venida de Cristo. ¿Y cuál es su argumento? Ellos dicen que todas las profecías se cumplieron ya en el año 70 después de Cristo con la destrucción del templo en Jerusalén. Y aquí surge la pregunta, ¿de verdad se cumplieron todas las profecías en el año 70 después de Cristo? Falso. Hay muchas profecías concernientes a la iglesia y a Israel que aún falta que se cumplan. Porque negar el rapto significa robar a la iglesia la esperanza que tenemos de la venida de Cristo por ella. Jesús nos ha prometido librarnos de la ira venidera. Jesús no nos ha puesto para ira, sino para salvación. Jesús es nuestro Salvador. Él nos salvó y nos salvará. Nos salvó espiritualmente, pero un día Él va a levantar su iglesia con poder para que nosotros no pasemos a través de los terribles eventos que la tierra va a experimentar durante el periodo de la tribulación. Hermanos, Pablo habló acerca de aquellos que aman su venida, porque en su venida Él nos va a recompensar. Y la pregunta es, ¿cómo amar
algo que nunca sucederá en el programa o panorama profético de Dios. O sea, ¿por qué la palabra de Dios explícitamente nos habla del rapto? Y nos dice, el libro de Apocalipsis cierra con esas palabras: vengo pronto. O sea, ¿cómo amar algo que nunca va a ocurrir? ¿Cómo amar algo que es falso? Pero no es falso, es la palabra fiel de Dios. Y tenemos una esperanza, y la esperanza bíblica no avergüenza, es ciertísima. Y va a ocurrir porque Dios es fiel. Miren, en Tito, el capítulo 2, los versículos 11 al 15, y es tremendo que en esta epístola también se nos habla acerca de esto. Es maravilloso. Tito 2, del 11 al 15 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación de todos los hombres y nos enseña que debemos renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y vivir en esta época de manera sobria, justa y piadosa. Y miren que está hablando acerca del proceso de santificación del cristiano, está hablando de algo que tiene que ver con la era de la iglesia, pero dice que debemos vivir así porque nosotros tenemos algo en la mira, nuestros ojos están puestos en el futuro. Y por eso el versículo 13 dice: mientras aguardamos la bendita esperanza y la gloriosa manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y miren, la indicación que Pablo le da a Tito es muy, muy directa. Le dice: habla de estas cosas, exhorta y reprende con toda autoridad y que nadie te menosprecie. Así que son cosas que tenemos que decir. Acá se están conjugando las dos venidas de Cristo. La primera venida cuando vino como sacrificio y la segunda venida cuando viene para recoger a su iglesia. Eso es tremendo. Así que estas cosas son las cosas que tenemos que hablar. Ahora, hay otra cosa más que quiero enseñarles. ¿Cuál fue el propósito de Jesús en su primera venida? ¿Y cuál será el propósito de su segunda venida? En otras palabras, ¿para qué vino y para qué vendrá? Y quiero explicar esto. Seguimos colocando los puntos sobre las sillas. En su primera venida, Jesús vino para resolver un problema o un asunto espiritual. O sea, Jesús vino para derrotar a Satanás, para romper el poder de la muerte espiritual sobre la humanidad y anular todas las pretensiones satánicas sobre la tierra y sobre el hombre. Así que Jesús en su primera venida pagó por nuestro pecado y al mismo tiempo derrotó mediante su muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Y Jesús vino y apareció, y para eso se manifestó el Hijo de Dios en su primera venida, para deshacer, destruir, anular, abolir, paralizar, reducir a cero, a la impotencia y a la inactividad las obras del diablo. Eso es tremendo. Jesús en su primera venida, tal como Él lo expresó, vino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Él vino a salvar a aquellos que nos habíamos perdido. Y Él nos ganó para Dios, el Padre, nos ganó para su reino, nos ganó para su familia mediante la sangre de su cruz. Y por eso, hermanos, en esta era, la era de la iglesia, el enfoque del cielo está puesto en ganar la mayor cantidad de personas posibles para Cristo. O sea, Dios quiere que en este tiempo conocido como la era de la iglesia, nos enfoquemos en que más gente nazca de nuevo. Sin embargo, algunos que se han desviado y que no están fundamentados en la palabra de Dios, están diciendo que ya estamos en el milenio. ¡Falso! Este es un error que se llama Kingdom Now o el reino ahora. Hay muchos que creen esto, creen que Satanás está atado y que Jesús literalmente está actuando o está reinando en la tierra. Y simplemente yo no entiendo, hermanos, cómo la gente arriba o llega a esas conclusiones jaladas de los cabellos. O sea, ¡no! Jesucristo todavía no está reinando en la tierra. Él aún no ha regresado. No estamos en el milenio. La tierra todavía no está absolutamente bajo el control de Dios. Satanás, los ángeles caídos y sus demonios no están presos en el abismo. El diablo está suelto, vivo y activo en el planeta Tierra, hurtando, matando y destruyendo. Entonces, creer estas sandeces es terrible. Creer esto es la absoluta ausencia de un sentido común bíblico. Ahora, expliqué para qué vino Jesús en su primera venida. Ya sabemos para qué vino. Ahora, ¿para qué vendrá por segunda vez? En su segunda venida Jesús retornará para recuperar la tierra
y establecer su reino físico en el planeta. Y Él va a desalojar a Satanás, a los ángeles caídos y a los demonios, y los va a apresar en el abismo por 1000 años. Es decir, Jesús literalmente reinará desde un trono de gloria en Jerusalén por 1000 años literales. Y nosotros estaremos juntamente con Él aquí en la tierra, sirviéndole, viviendo en cuerpos glorificados. Eso va a ser maravilloso, hermanos. O sea, después de lo terrible que va a ser la tribulación, y la Biblia habla acerca de esa era dorada, esos 1000 años donde Jesús va a reinar acá. Y por 1000 años la tierra disfrutará de verdadera y completa paz. Habrá una justicia perfecta. Pero ese tiempo, hermanos, aún no ha llegado. No nos engañemos. No nos dejemos engañar. Ahora, otra cosa que debemos entender es esta. Y sigo colocando los puntos sobre las IES. Cuando hablamos acerca de la venida del Señor, la segunda venida de Cristo, que es diferente que la primera venida. La segunda venida es doble en naturaleza. Tiene 2 fases. La segunda venida de Cristo se desglosa en 2. La primera fase de la segunda venida de Cristo es el rapto. Y la segunda es el establecimiento final de su reino juntamente con la destrucción de la estructura de los poderes mundiales. Miren, en la primera fase, que es en el rapto, Él viene por sus santos. Él nos lleva al cielo, Él nos libra de la ira venidera, y por 7 años, un poquito más, estaremos en el cielo. Y cuando Él regrese en la segunda fase, cuando Él venga en gloria y con gran poder, la Biblia dice que Él vendrá con sus santos. Entonces la primera fase es por sus santos y la segunda fase es con sus santos, y es allí que Él establece su reino. Es allí que los ejércitos del anticristo son derrotados. Es allí que la bestia y el falso profeta mueren y son lanzados vivos, o mejor dicho, son lanzados vivos a un lago que arde con fuego y azufre. Ellos son los que inauguran el lago de fuego. Ahora, como ya he afirmado, nosotros no esperamos al anticristo, sino que estamos esperando a Cristo. Nosotros no estaremos en la tierra cuando este sujeto o individuo se manifieste. Ahora, quiero decir esto para su tranquilidad, no se alarmen, pero Él ya está vivo en esta época. Y su identidad es desconocida, es un misterio, es un secreto. Y no podrá entrar a la escena política mundial hasta que primero ocurran 3 cosas. Así que hay 3 eventos que deben ocurrir antes que el anticristo se pueda manifestar. En primer lugar, la iglesia tiene que ser quitada en el rapto. Nosotros nos vamos, seremos levantados con poder. La segunda cosa que debe ocurrir, porque el libro de Daniel nos habla acerca de esto, y Apocalipsis también, habla de una confederación de 10 naciones que tiene que darse. Esto no ha ocurrido todavía. O sea, ha habido varios intentos. La Biblia ha hablado acerca de naciones en Europa, pero eso no es preciso. Y la palabra de Dios nos habla acerca de que son 10 naciones en los últimos días alrededor del mar Mediterráneo. El enfoque de Daniel y de Apocalipsis con respecto a los últimos días tiene que ver con un asunto tricontinental. Estamos hablando acerca de Europa, estamos hablando acerca de Asia y la parte norte de África, es decir, todo el escenario alrededor del mar Mediterráneo. Entonces esas 10 naciones, y que la palabra de Dios representa en Daniel, en el capítulo 2, como naciones tipo barro y naciones tipo hierro, que se van a unir por alianzas humanas, pero el barro y el hierro no se pueden mezclar. Entonces vamos a ver ahí que va a haber naciones que son demócratas, que son representadas por el barro, pero también va a haber naciones tipo islámicas, que no tienen una democracia, que son como el hierro. Este imperio mundial no se ha confederado todavía, no se ha formado. Y luego la tercera cosa que tiene que ocurrir para que el anticristo se manifieste es lo que en Apocalipsis capítulo 6 describe como el Cordero abriendo o desatando los sellos. Entonces el primer sello que el Cordero abre o que desata del libro que tiene en sus manos, eso es lo que da inicio a la manifestación del anticristo. Así que, iglesia, sabiendo ya estas cosas, enfoquémonos en nuestra asignación divina y preparémonos para ser excelentes segadores para la tremenda cosecha de personas que será ganada antes del rapto. Escúcheme bien, nuestra labor es prepararnos. Prepárense para aquello que Dios está a punto de hacer. En los próximos días, Dios, en cumplimiento con su palabra, va a derramar sobre la tierra lo que se conoce como la lluvia tardía.
La lluvia temprana cayó en Pentecostés, haciendo posible el inicio de la era de la iglesia. En los ciclos climáticos de Israel, la lluvia temprana cae en otoño, aproximadamente alrededor de septiembre y octubre, y hace posible la siembra. Pero más adelante, en el calendario civil o que tiene que ver con la agricultura en Israel, hay una segunda serie de lluvias que son mucho más abundantes, son conocidas como la lluvia tardía. Esto cae en la primavera, entre marzo y abril aproximadamente. Y esa es la lluvia que cae que hace posible la cosecha y es mucho más abundante que la lluvia temprana. Entonces, esto apunta a algo en el espíritu. Entonces, lo que viene al final de la era de la iglesia y que va a continuar inclusive por la tribulación, es un tremendo derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne que será mucho mayor que el que ocurrió en Pentecostés hace 2000 años, y millones serán salvos. Primero, a través de la iglesia, y luego, en los últimos 7 años, que la Biblia llama el periodo de la tribulación. Así que preparémonos, hermanos, ya conocemos nuestra asignación divina, y entremos en lo que Dios quiere hacer. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu misericordia, te damos gracias por la palabra profética más segura que nos da luz, nos da entendimiento, nos trae tranquilidad, nos da paz. Y hacemos bien en mirarla a ella y no dejarnos turbar ni engañar por tantas voces que nos rodean. Gracias, Señor, por la expectativa que tenemos de que cuando tú te manifiestes, también nosotros seremos manifestados contigo en gloria. Que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero cuando tú te manifiestas, seremos semejantes a ti y nos purificamos, Señor, abrazando esta esperanza gloriosa, bienaventurada y maravillosa. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, si tú aún no has recibido a Jesucristo, recuerda, hay 3 grupos de personas en la humanidad: los alcanzados, los no alcanzados y los no alcanzables. Tú toma la decisión. Seguramente has escuchado diferentes cosas, los tiempos son difíciles, pero cree lo que la palabra de Dios te dice. Asegura tu eternidad creyendo en el Señor Jesucristo. Si tú recibes al Señor Jesús, entonces no vas a tener que enfrentar esos tiempos terribles que van a acontecer sobre el planeta Tierra, los cuales van a ser ciertísimos, porque la palabra profética de Dios es la palabra más segura. Así que yo te invito, toma tu decisión, arrepiéntete de tus pecados y acude al Señor Jesucristo, que eres tu Salvador. Si tú quieres hacerlo, haz conmigo esa oración de todo corazón. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Repite conmigo: Dios de los cielos, te doy gracias porque tú enviaste a tu Hijo Jesucristo para que muera por mí en la cruz. Jesús, te confieso como mi Señor. Perdona mis pecados. Creo que Dios Padre te resucitó para que yo no me pierda, sino que sea salvo por la fe en ti. Acepto tu perdón y recibo el regalo de la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén.